es un mundo profundamente ideologizado, caotizado por las ideologías. El mundo es, con una metáfora, es como una cancha deportiva donde hay no dos equipos, sino bastantes equipos. Y además, para complicar más las cosas, todos van contra todos y todos quieren ganar, hacerse con el poder, en todas sus manifestaciones: poder político, poder militar, poder económico, poder social, poder cultural. Esos equipos se llaman ideologías. La masonería, o al menos en redes sociales, ¿no?, está muy relacionada con el tema de la conspiración, las élites secretas, los Illuminati y demás. Pero en sí, la masonería, ¿qué es lo que defiende esa ideología y en qué consiste? En España, cuando usas la palabra conspiración, tienes el peligro de que alguien diga: este es un conspiranoico, te he pillado. Hay que decir que las ideologías son conspiraciones. ¿Por qué la mayor parte de las filosofías no son ideologías? ¿Por qué las filosofías no existen hasta el siglo XVIII? ¿Por qué no existe ni siquiera la palabra hasta el siglo XVIII? ¿Tú entiendes el mundo en el que vives? Bueno, chicos, como dice mi abuela, la vida te cambia de la noche a la mañana, pero cuesta mucho llegar a esa noche. Y Jaime, yo me acuerdo de cuando estábamos grabando en Vallecas con 2 iPhones, unos trípodes que uno tenía un trozo de celo porque no estaba bien atrancado. Y ahora pues podemos decir que contamos con la gran suerte de tener esta calidad de audio que estáis oyendo, esta calidad de vídeo, esta calidad de iluminación. Y bueno, qué decir de que todo esto, o sea, no sería posible sin los cracks de Doctora House, no solo por todo esto que vosotros veis, sino también por lo que no veis, que es lo que hay detrás, gente maravillosa. De hecho, hoy tenemos 200 personas detrás de cámaras, o sea, una locura. Es muy loco lo de Doctora House, lo que está haciendo. Así que nada, chicos, si queréis algo de calidad y estáis cansados ya de grabar y que no se vea como vosotros queráis, venir aquí, porque no es lo que veis, es cómo te lo montan para que la sensación que tienes sea óptima. Así que nada, Doctora House, tenéis abajo el enlace, tanto en la descripción como en el comentario anclado, y ya sabéis, si queréis grabar contenido, Doctora House. Bueno, chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Proyecto Despegue. Hoy estamos con un invitado que la verdad es de los potentes. Hoy venimos a aprender. Sobre todo un invitado grande. Y porque, bueno, no se ve en cámara, pero casi 2 metros. De altura. Eso es, de altura. De altura. Bueno, campeón en 110 metros valla, pero sobre todo lo más importante, autor y profesor, tanto en universidades como la Universidad de Navarra, en España, y también en Latinoamérica, aunque queríamos hacerte esta pregunta, ¿Latinoamérica o Hispanoamérica? Si tú les preguntas a ellos, siempre te van a decir que prefieren que les llames Hispanoamérica, y a ellos hispanos, no latinos. Y si me preguntas a mí, que entre otras cosas soy español y además profesor de literatura, me gusta mucho la seriedad en el lenguaje, pues hispanoamericanos, claramente. Porque lo de Latinoamérica, ¿de dónde viene? Yo estoy un poco desconectado de eso. Digamos que viene de Inglaterra y sobre todo de Francia. Francia juega siempre con las palabras y entonces les gustaría que no se llevara la buena fama de todo lo que se ha hecho en América a España. Y ellos también estaban porque tienen una parte, como se sabe, ¿verdad? Y también de los ingleses. Todo lo que sea desfigurar y borrar, a quitar protagonismo a España, no en vano, Inglaterra es uno de los países que han lanzado e impulsado más la leyenda negra antiespañola. Ok. Que además de negra es leyenda, es decir, es absolutamente falsa. Buenísimo. Oye, queríamos preguntarte, ¿no? Porque entre todos tus libros hay un tema que hoy vamos a tratar y que nos parece súper interesante, que es el tema de las ideologías. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué te parece importante escribir un libro sobre las ideologías? Pues porque es la forma de explicar de una forma más o menos sencilla por qué el mundo actual en el que vivimos es tan complicado. Yo ayer estaba dando una conferencia en Pontevedra y había muchísimo público, había unas 200 personas. Yo les pregunté, ¿me pueden ustedes responder a esta pregunta con la cabeza, sí o no? ¿Asientan o nieguen? ¿Ustedes entienden el mundo en el que viven? Y todo el mundo dijo que no. Y algunos no se limitaron a decirlo con la cabeza, dijeron, en absoluto, no lo entendemos. Yo ya sabía cuál era la respuesta, porque yo eso lo he hecho muchas veces en clase de filosofía, a alumnos de económicas y derecho, por ejemplo, que en Navarra tienen que estudiar también filosofía en una asignatura, un año. Pues un buen día les hice esa pregunta y ante mi sorpresa dijeron, pues no lo entendemos. Y fue cuando empecé a preguntar también en Hispanoamérica
y también a gente de la generación de sus padres o de sus abuelos. Entonces yo ese día me di cuenta de que teníamos un problema. Porque claro, si esta gente, que no son precisamente unos indocumentados, te dicen que no entienden el mundo en el que viven, tenemos un serio problema. ¿Cómo lo explico? Y entonces le estuve dando vueltas, porque eso no te lo va a explicar la biología, no te lo va a explicar la informática, pero sí te lo puede explicar, es su deber, la filosofía, claro, que es entender precisamente el mundo en el que vivimos. Y le estuve dando vueltas hasta que se me ocurrió la idea de... Dije, bueno, esto no se entiende bien porque es un mundo profundamente ideologizado, caotizado por las ideologías. Lo que pasa es que eso tienes que explicarlo. Entonces, si me lo preguntas, yo te lo cuento. Venga, ¿tú entiendes el mundo en el que vives? Bueno, sí, claro. A la pregunta de por qué el mundo es tan complicado, la respuesta es, el mundo es, con una metáfora, es como una cancha o de fútbol, perdón, una cancha deportiva, donde hay no 2 equipos, sino bastantes equipos. Y además, para complicar más las cosas, todos van contra todos y no sabes a qué están jugando. No conoces las reglas de juego, porque eso lo que juegan no es exactamente fútbol, tampoco es baloncesto, tampoco es rugby, pero todos van contra todos y todos quieren ganar. Ganar significa hacerse con el poder. Repito que estoy haciendo una metáfora, ¿verdad? El mundo no es un terreno de juego, pero estamos diciendo que es un terreno de juego con equipos. Hacerse con el poder. Poder en todas sus manifestaciones. Poder político, poder militar, poder económico, poder social, poder cultural. Esos equipos se llaman ideologías. Hasta aquí lo vais entendiendo, muchachos, y me dicen mis alumnos, sí. Digo, vale, pero entonces... Ahora decirme a mí vosotros, con un lenguaje un poco más académico, que no sea metafórico, ¿qué puede ser una ideología? Porque estamos en clase. Venga, Kiko, responde Pues tú. Un movimiento religioso. ¿Religioso? Un movimiento filosófico. Sí. Bueno, hemos hecho trampa. Se lo he soplado. Ok. Vale. Son filosofías. Precisamente las religiones no son ideologías, no suelen ser. Siempre hay algún alumno que te dice, son filosofías. Digo, vale, pero ¿por qué la mayor parte de las filosofías no son ideologías? ¿Por qué las filosofías no existen hasta el siglo XVIII? ¿Por qué no existe ni siquiera la palabra hasta el siglo XVIII? Bien, eso no lo saben. ¿En qué se diferencian las ideologías del resto de las filosofías? No lo saben. Entonces tengo que decirles que es muy fácil también. Hasta el 18 todas las filosofías han intentado entender el mundo. Desde el 18 surgen una serie de filosofías que no les interesa entenderlo, sino cambiarlo en profundidad y radicalmente. Un cambio radical y profundo en historia se llama técnicamente revolución, porque si no fuera radical y en poco tiempo y profundo, podría ser evolución, desarrollo, lo que quieras, ¿no? Pero no, cuando es una cosa en profundidad y en poco tiempo, se llama revolución. Por lo tanto, las ideologías se pueden definir correctamente con 2 palabras. Bastan 2 palabras, filosofías revolucionarias. ¿Y qué distintas ideologías podemos identificar en el siglo XXI o en nuestro entorno más cercano? Bien, si tú no me haces esa pregunta, te la hago yo. Es decir, si los alumnos no me hacen esa pregunta, se la hago yo. Muchachos, ¿cuántas ideologías hay? Y me dicen, pues no sé, habrá cientos o miles, ¿verdad? Digo, pues por fortuna solo hay una docena. Solo. Y cuando les digo que solo hay una docena, pues ponen cara de sorpresa y me dicen, ¿y usted las conoce? Digo, claro. ¿Y nos las puede contar? Digo, pues para eso me pagan. Yo no sé lo que me vais a pagar vosotros, pero os las voy a contar. Entonces, ¿cuáles son? Os las cuento. Pues es bueno saber que forman parte todas de la misma familia. O sea, que no van surgiendo cada una por su cuenta, sino que se van descolgando dentro de una cadena de causas y efectos, o una catarata, si quieres, y que la primera es la Ilustración francesa, que es la madre de la Revolución Francesa. Al mismo tiempo nace la masonería, que es ampliamente conocida, o por lo menos a la gente le suena. Un poquitín más tarde, eso nace a finales del 18.
pero a principios del XIX nace el positivismo, que es una postura filosófica fundada por un francés que se llama Auguste Comte. Lo digo porque tú muchas veces puedes preguntar a la gente, oiga, ¿usted sabe lo que es el positivismo? Sí, es la actitud positiva ante la vida. Pues sí, eso es verdad, pero sobre todo es un movimiento filosófico que no tiene nada que ver con la actitud positiva psicológica. Junto al positivismo nacen también, y por la misma época, algo tan bien conocido como los nacionalismos, ¿no? Lo digo tan bien conocido por lo menos en países donde estamos muy seriamente afectados por el nacionalismo. Y en Europa porque hijos de los nacionalismos son pues todo lo que hace en los países europeos en África, el colonialismo del 19, incluso consecuencias tan terribles como las 2 guerras mundiales, son fruto del nacionalismo. Somos los mejores y os lo vamos a demostrar. Alrededor de la revolución industrial, que es 18 pero se alarga muchísimo en el 19, pues surgen 2 ideologías importantísimas. Bueno, todas son importantísimas, ¿eh? Una es el liberalismo, que es la madre del capitalismo. El capitalismo es la versión económica de una filosofía muy grande que es el liberalismo. Y a la vez nacen también los diversos socialismos, de los cuales el más virulento, peligroso de todos es el marxismo. Y el marxismo, esto lo digo porque hay veces que el otro día le pregunté a un chico de Venezuela que acababa de llegar a Burgos, donde yo vivo, y le pregunté, ¿tú sabes lo que es el marxismo? Y me dijo, pues no tengo ni idea. ¿Y el comunismo? Y dice, hombre, claro, el comunismo sí, el comunismo es Maduro y es el régimen de mi país y otros muchos del mundo. Digo, pues mira, marxismo y comunismo son lo mismo. Simplemente Marx es un filósofo muy importante, alemán, de mediados del 19, que dice que quiere cambiar la realidad y llegar a una sociedad comunista donde todos esté en común, todos los bienes en común y no haya clases sociales. Por eso se llama comunismo, pero marxismo y comunismo son lo mismo. A su vez, el marxismo es un socialismo, por lo tanto, el socialismo puede ser comunista, como puede ser actualmente el del gobierno español actual. Bueno, faltan algunas, por ejemplo, aunque la gente no se lo imagine, la postura de Freud sobre la cosmovisión que tiene, por una ideología es una cosmovisión, es una filosofía, por lo tanto una cosmovisión de lo que es el hombre, la vida, la conducta humana. La cosmovisión que tiene Freud sobre el hombre, que se llama psicoanálisis, en una sola palabra, psicoanálisis, una sexualización de la conducta humana, pues eso es una ideología. Y de hecho esa ideología es también la madre, es la que da lugar después no tanto a los feminismos, que también son una ideología, por lo menos el segundo y el tercero, como el psicoanálisis está en el origen del segundo feminismo y del tercero. El tercer feminismo es la ideología de género, que ya es archiconocida, ¿no? Pero aunque tiene muy poco recorrido porque nació antes de ayer, pero bueno, está en todos los sitios ya. Claro. Yo te quería preguntar, con permiso, si te tuteo. Claro, esto la gente, ¿no? Se estará preguntando, bueno, pero esto es algo, ¿no?, que piensa de manera subjetiva esta persona, ¿no? Pero ¿hasta qué punto esto es subjetivo y es objetivo? Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Objetivamente hablando, ¿cuál de estas ideologías es la más peligrosa a día de hoy en nuestra sociedad? Bien. Bueno, ahí me has mezclado o me has juntado 2 cosas. ¿Hasta qué punto esto que usted está diciendo es objetivo o subjetivo? A ver, si tú me preguntas a qué país pertenecen Isabel y Fernando, Isabel la Católica y Fernando de Aragón, o Fernando III, o Alfonso X, o Velázquez, o Goya, o Rivera, Ribalta, Zurbarán, Quevedo, pues yo te diría, son españoles. Entonces tú me dices, pero bueno, ¿eso en qué medida es objetivo o es una ocurrencia suya? Pues es 100% objetivo, a mí no se me ha ocurrido nada. Es como si me dices, yo te pregunto, ¿tú cómo te llamas? Y tú me dices, Kiko. Y tú, Jaime. Y yo te digo, bueno, ¿pero eso en qué medida es subjetivo o es objetivo? No, es que yo me llamo Jaime y yo me llamo Kiko. Bien, entonces hay cosas
Otra cosa es que tú me preguntes, bueno, ¿y usted qué opina de este asunto, no? Entonces, Claro. si me pides mi opinión, yo te doy una opinión y esa opinión siempre es subjetiva. Claro. Aunque también hay que tener cuidado con el descalificar algo como, bueno, esa es su opinión, eso es muy subjetivo. Porque si a ti se te estropea el ordenador y vas a un experto en informática y el experto te dice, mira, lo que te pasa es esto, si te parece hacemos este asunto, pues tú no le dices, oiga, eso es muy subjetivo. Entonces ¿para qué viene usted aquí? Es decir, estás hablando con una persona que se dedica por profesión a estudiar estas cosas, ¿no? Entonces, si le fichan universidades para que explique la historia de los movimientos sociales o de las grandes ideas de la modernidad, pues... Claro. Otra cosa es que si tú me dices, bueno, pero las ideologías son positivas, negativas y tal, yo te diría, pues mira, son muy positivas para todos los ideólogos y para toda la gente que opina que son positivas. Es decir, a lo mejor yo soy profundamente anticomunista porque pienso que el comunismo es un retroceso en el progreso de la humanidad, porque es muy violento, entonces, y los nacionalismos. Yo no soy nada nacionalista porque fíjate lo que han creado en África, con lo que han hecho con todos esos países, las guerras mundiales, o no soy nacionalista porque fíjate lo que hace Hitler con los judíos y tal. Pero claro, tú se lo preguntas a un neonazi y el neonazi dice, no, yo estoy encantado con Hitler y es justo lo que tenía que haber. Y le preguntas a un comunista por Stalin y no, es que el padrecito Stalin pues es justo lo que tenía que hacer. Porque y le preguntas a un maoísta sobre Mao en China, bueno, pues claro, eso es subjetivo. Otra cosa es también que, bueno, hay que tener cuidado con, como te decía, con las subjetividades, ¿no? Porque muy bien, a usted esto le parece positivo, pero esto que usted está haciendo es criminal, punto. Entonces, y la historia es capaz, juzga y es capaz de decir, comunismo, 100 millones de muertos. Hitler, 6 millones de judíos. Tal. Si a usted esto le parece estupendo, pues oiga. Ya, y en tu caso, en tu opinión subjetiva, ¿cuál de todas las ideologías crees que puede haber hecho más daño en la historia al ser humano? Y aparte de eso, ¿no? Una es históricamente y la otra es a día de hoy, en Occidente, ¿cuál es la que más crees que está afectando? Bueno, tú no descansas, ¿eh? No, yo voy con todo. No, vas con todo y luego haces unas preguntas que son muy esenciales, profundas y difíciles. Decir qué ideología es la más perniciosa, la más peligrosa, es muy difícil porque todas lo son. Las ideologías intentan, te prometen un mundo feliz por el camino de la revolución. Un mundo feliz por el camino de la libertad sexual, la ideología de género, por ejemplo. Un mundo feliz, o Freud, un mundo feliz por el camino de la absoluta libertad económica, el capitalismo, por lo menos el capitalismo salvaje, por encima de las leyes y de la ética, y un mundo feliz por encima de la identidad nacional, somos los mejores y vamos a expulsar a los que no son como nosotros y aquí solo nosotros, y un mundo feliz. Entonces, todos te van prometiendo eso, ¿no? La ecología radical también, el ecologismo radical, pues también un mundo feliz, pues cuando respetemos a la madre tierra y no haya contaminación. Entonces, ese mundo feliz exige siempre una revolución, y ahí entramos en la definición, filosofías revolucionarias. La mitad de las revoluciones son ideológicas, son culturales, y la otra mitad son violentas. Las violentas también son culturales, pero además de culturales son violentas. Por ejemplo, el nacionalismo, cuando te provoca una guerra, pues eso es súper violento, ¿no? El comunismo también. O cuando te provoca el terrorismo, pues eso es súper violento, ¿no? El comunismo, cuando te provoca, cuando mete los tanques en los países del este o Mao y militarizas una sociedad, pues eso es súper violento, ¿no? Cuando creas un sistema de campos de concentración para los disidentes políticos que no han cometido ningún delito, simplemente no piensan como tú, pues eso es súper violento. En tiempos de Stalin, el conjunto de campos de concentración, lo que se llamó archipiélago Gulag, pues tenía 10 millones de rusos prisioneros, ¿no? Que no estaban por delitos comunes, o sea, no habían robado nada, ni habían asesinado a nadie, eran disidentes intelectuales que no
no aprobaban el marxismo. Eso es lo que pasó con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa te dice igualdad, libertad, igualdad, fraternidad, pero se callan lo más gordo, se callan una cuarta característica, cualidad que anula las tres anteriores. Se cargan o sea, no dicen nada de la guillotina, porque es libertad, igualdad, fraternidad y guillotina. ¿Para quién? Para el que no piensa como yo. Quien dice guillotina dice otros modos que tenían, o sea, no a todos los pasaban por la guillotina, pero te podían ahogar en el Loira, te podían ahorcar, te podían fusilar, eran las 4 maneras que tenían de... Bien, entonces, vuelvo a tu pregunta. ¿Cuál es la más violenta, peligrosa? Pues quizás lo ha sido durante muchos años el marxismo, ¿verdad? Los regímenes marxistas, y los comunistas, lo siguen siendo en los países que son férreamente comunistas ahora mismo, ¿verdad? Porque no hay libertad, aunque a veces pueda parecer que no hay libertad, y en muchos casos hay mucha violencia. En la medida también que el marxismo se ha contaminado, entre comillas, por el capitalismo, como puede pasar en China, o en la medida en que ha caído el telón de acero y han desaparecido los regímenes comunistas de la antigua Europa del Este, los países satélites de la Unión Soviética, incluso la URSS, pues en la medida en que ya no es estrictamente comunista, podría parecer que ese peligro ha terminado. Y yo te diría, bueno, ha terminado, está por ver qué es lo que ha terminado. Y también ha terminado de alguna manera, porque una ideología puede mutar como cualquier cosa, hay una mutación. Entonces el marxismo se ha mutado y se ha reconvertido en algo que ahora, para entendernos, hay gente que no lo llama así, pero para entendernos se llama marxismo cultural, que tiene que ver no tanto con lo que dijo Marx, sino con lo que dijo Gramsci, uno de los grandes teóricos del marxismo en Italia, uno de los fundadores del Partido Comunista Italiano. Entonces Marx decía, la estrategia del marxismo para triunfar en cualquier país era conseguir una lucha violenta, armada, entre las clases proletarias desposeídas, pobres, y las clases ricas, ¿no? Por decirlo con una palabra, los empresarios, ¿no? El mundo del capital. Entonces, una vez que estalla esa lucha violenta, pues conseguiremos que haya una dictadura del proletariado, son palabras suyas, y al final, pues que tener una sociedad sin Estado, donde no haya un Estado represor, una institución represora por encima de nadie, sino que todos somos iguales y todos será de todos, o sea, el comunismo, ¿no? Todos en común. Bien, eso es una utopía que muchas veces o algunas veces a lo largo de la historia se ha intentado y que nunca ha salido. Eso nunca funciona porque el ser humano está diseñado de otra forma. Y además, ni siquiera el marxismo se ha implantado. Marx decía que eso caería como fruta madura, todo eso por la radicalización de esos dos grandes bloques, los proletarios por un sitio cada vez más pobres y los capitalistas por otro cada vez más ricos. Eso no ha sucedido en ningún país del mundo, más bien sucede lo contrario. Por lo menos en los países europeos cada vez hay menos proletarios y con mejor nivel de vida, y cada vez el capitalismo como que se diluye. Entonces, en los países donde se ha impuesto el marxismo siempre ha sido por imposición desde fuera, no por una ley histórica que diga que aquí se... No, por ejemplo, el primero en el que se implanta es por la Revolución Soviética del 17, pero ahí no hay ningún tipo de... no viene lógicamente no es espontáneo lo que se produce, es una revolución que viene de fuera, de un tipo que se llama Lenin, que además viene de Alemania y de Suiza. Y se implanta por las armas. Y no hay una lucha entre el proletario y el capitalismo, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque en Rusia no había proletarios, estaban todos en el feudalismo, no siquiera existía eso, no había industrialización, no había nada, ¿no? Claro. Eso sí, le cortan la cabeza al zar y se pulen a toda su familia, como harían los franceses con el rey y la reina. Nos cargamos a los reyes y ya veremos a ver qué pasa ahora. Claro. Y has comentado, como cuando has enumerado las ideologías, ha salido el tema de la masonería. Y hoy en día, bueno, la masonería, o al menos en redes sociales, ¿no?, está muy relacionada con el tema de la conspiración, las élites secretas, los Illuminati y demás.
Pero en sí la masonería, ¿qué es lo que defiende esa ideología y en qué consiste? Bueno, has hablado de la palabra conspiración. Tú ya sabes que en España, que es un país donde hay mucho listillo, o sea, mucha gente que no sabe nada, pero opina siempre, pues en España, cuando usas la palabra conspiración, tienes el peligro de que alguien diga, este es un conspiranoico, te he pillado. Un conspiranoico, como sabéis, pues es una persona que ve una mano negra detrás de todo lo que pasa, ¿no? O sea, siempre hay intereses ocultos y, bien, yo conozco gente conspiranoica. Hay que decir que eso es una enfermedad, eso es una patología, ¿no?, de la cabeza, porque está claro que detrás de todo no hay intereses ocultos, no hay cosas que están clarísimas. Pero lo que está claro es que también hay conspiraciones. Y claro, cuando tú hablas de una conspiración, pues no eres un conspiranoico. Estoy contando, pues aquí hubo una conspiración o en este momento está habiendo. Entonces, en ese sentido, hay que decir que las ideologías son conspiraciones. Pero eso no es una opinión mía. Eso es objetivo, sí. No, eso es ir a las fuentes. Entonces, ¿dónde están las fuentes? Pues lo mejor que se ha escrito para explicar lo que es una ideología, y muy breve, es el Manifiesto Comunista de Marx. Entonces, Marx escribe muy bien, es un gran periodista, entonces le entiendes perfectamente. Otra cosa es que te vayas a leer El Capital. Si te lees El Capital, te vas a morir en el intento y no lo vas a conseguir. Pero es bueno que te leas el manifiesto, porque es un manifiesto que además está pensado para mover a las masas. Termina con la famosa frase: proletarios del mundo, uníos. Pero es, ojo, proletarios del mundo, uníos, coged las armas y a por ellos. Ojo, Es decir, si tú publicas una cosa así, en este momento te vas a la cárcel. Mañana mismo estás en la cárcel. Entonces, Marx ahí, en 30 páginas, explica muy bien lo que es el marxismo y, por lo tanto, lo que es una ideología. Y la conclusión que tú puedes sacar de ahí son dos. Dice, a ver, una ideología es un movimiento antisistema. Pero eso ya viene con la definición. En el momento en que tú dices es una filosofía revolucionaria, ¿contra qué se revuelven? ¿Qué es lo que quieren revolucionar? El estado actual de las cosas. El orden, ¿no? El orden establecido en cosas fundamentales. Por lo tanto, eso es un movimiento antisistema. Y segundo, tú puedes decir perfectamente de cualquier ideología que es una conspiración permanente. ¿Por qué? Porque para eso han nacido para conspirar. O sea, han nacido, y además, sin olvidar lo que dije al principio, que eso se nos olvida enseguida. Entonces, si se te olvida, no entiendes de qué estás hablando. Una ideología solo busca el poder. El tema de la masonería, me has preguntado, ¿qué es lo que pretende la masonería? El poder. ¿Por qué? Pues por lo mismo que las demás, porque cuando se le corta la cabeza al rey, a Luis XVI y a María Antonieta, se cae todo un sistema de gobierno que es la monarquía, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, no? Entonces hay que reinventarse, porque ¿cuál es la alternativa? Entonces la reinvención consiste en decir, bueno, pues tendremos que hacer partidos políticos. Aquí hay diferentes grupos y los partidos políticos, pues vamos a las urnas, y entonces el que más votos saque, pues que gobierne, y los demás, pues la oposición o colaboran. Bien, el juego político. Entonces, de alguna manera ese es el origen de los partidos políticos. Se puede hablar de que ya los hubo en Grecia, en Roma y tal, bien, pero sobre todo hay Revolución Francesa. Los partidos políticos, ¿qué hacen? Pues levantar una bandera, un banderín de enganche, con lo que os decía antes, que es un mundo feliz por el camino de... lo puedes leer muy bien en Orwell, en Rebelión en la Granja. Si quieres saber lo que es una ideología, también léete Rebelión en la Granja, que además es una novela deliciosa, es una novela clásica ya. Y Orwell es un tipo que sabe lo que está diciendo porque escribe desde dentro, no escribe desde enfrente. Orwell es un anarquista que además participa en la Guerra Civil Española. Entonces está hablando desde dentro con mucho conocimiento de causa. Por eso, una pregunta típica, si fuerais mis alumnos en clase, y siempre la hago, digo, a ver, muchachos, cuando ya llevo explicadas varias cosas, a lo mejor llevamos varias clases sobre este asunto, muchachos, ¿qué relación tienen las ideologías con la verdad? Claro, es que esta ya me la sé, la respuesta. Tú ya te la sabes, ya juegas con ventaja. De todas formas, siempre aciertan, porque tímidamente siempre... Sí, a ver, con lo que hemos hablado yo creo que ya más o menos queda un poco entendido, ¿no? También. Tímidamente, el primero que se atreve dice, pues no mucha, ¿verdad?
Digo, ni mucha ni poca, o sea, nula. Ninguna. La relación es nula. ¿Por qué? Sencillamente, además también está en la definición, a la ideología no le interesa conocer la realidad. Y eso es la verdad. La verdad es el conocimiento de la realidad, sin más. A la ideología lo que le interesa es cambiarla. La ideología ya va previamente con su verdad. Eso sí que es subjetivismo. Yo sé cómo tiene que ser el mundo y conforme a lo que tiene que ser, yo voy a meter con calzador la realidad en mis esquemas previos. O sea, yo decido que el mundo tiene que ser la dictadura del proletariado y una sociedad comunista sin clases y voy a meter por ahí a todo el mundo. Yo decido que el mundo tiene que ser libertad sexual por todos los sitios y voy a meter la ideología de género en los colegios y voy a meter ahí todo el desparrame que pueda en la televisión, en el cine, en las novelas. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo pienso que tiene que ser el mundo. Y si las ideologías van en contra de la verdad, o sea, en el momento que nacen las ideologías estas que dices que es en el momento de la Ilustración, entonces previa a ese nacimiento de esa primera ideología, ¿no? ¿Era todo la verdad o iban todos en la misma dirección? ¿O Bueno, cómo era antes de nacer esa primera ideología? qué pregunta más interesante. Claro, porque eso, la pregunta también podrías hacerla de esta forma. Cuando nace la primera ideología, que es la Ilustración francesa, ¿contra qué disparan? Es decir, ¿qué es lo que pretenden exactamente? Porque lo que pretendían exactamente no era asesinar a los reyes, ese era un paso más de los muchos que... En realidad, ¿qué es lo que pretenden? Respuesta, pues acabar con el orden establecido. ¿Y cómo se llamaba el orden establecido? Pues antiguo régimen. El antiguo régimen, como sabéis, es la organización social, política, económica, militar, religiosa que se crea cuando se hunde el Imperio Romano. El Imperio Romano, toda la cuenca del Mediterráneo, toda Europa, deja un inmenso vacío. Entonces, ¿qué surge de ahí? Pues de ahí surge una sociedad bastante caótica que poco a poco se va organizando. Ahí surge el feudalismo, surgen marquesados, condados por todos los sitios, surgen principados, todavía quedan, Liechtenstein, Mónaco, quedan principados. Son una huella muy tardía de todo aquello, ¿no? Nace una sociedad muy religiosa porque en ese mismo momento, cuando surge el Imperio Romano, nace una religión que curiosamente se extiende tremendamente, que es la religión católica, el cristianismo. Y las ideas de fondo del antiguo régimen es un mix entre Grecia, Roma y el cristianismo. Es lo que también podemos llamar Occidente. Occidente es la razón griega aplicada a diversas cosas como la literatura, el derecho, la política, la ética, la filosofía, la razón. Y si quieres, el respeto a la verdad. El derecho romano, o sea, 1, Grecia, la razón griega. 2, Roma, el derecho, sobre todo. Ya sé que Roma han hecho calzadas y han levantado grandes monumentos y acueductos y tal, pero bien, lo grande de Roma es el derecho romano, que ha conformado a la sociedad de forma admirable durante siglos y la sigue conformando. Y 3, el cristianismo. O sea, no es lo mismo la trascendencia y qué trascendencia pensar que somos hijos de Dios, que el mundo ha sido creado, diseñado, previsto por Dios, que después de la muerte puede haber una eternidad, un juicio. Bien, entonces es un sistema de ideas que es muy interesante y que es profundamente humano. Entonces, y forma un conglomerado, o sea, van juntos durante siglos, desde el siglo V, caída de Roma, hasta el XVIII. Contra eso es contra lo que quiere acabar la Ilustración francesa. Digamos que son como rebeldes, una rebeldía un poco adolescente, diría yo, ¿verdad? Y que se les va de las manos, porque es muy violenta. ¿Por qué digo que se les va de las manos? Porque ¿sabéis en quién están pensando los revolucionarios franceses? No sé, pregunto. No, pero tú me podrías decir, a ver, esta gente... ¿En quién están pensando cuando hicieron todo esto? Claro. Pero tú me podrías decir, oiga... Bueno, supongo que en ellos mismos, ¿no? Tú me podrías decir, sin Revolución Francesa no hubiéramos llegado hasta aquí. Porque, ¿qué es lo que les duele a los franceses? Bueno, creo...
Bueno, pues les duele. O sea, ¿qué es lo que querían ellos ganar? Querían ganar derechos y libertades. ¿Qué derechos y qué libertades? Pues la sociedad antigua, estamental del antiguo régimen, es una sociedad donde hay una pequeña clase de privilegiados y una gran masa de gente normal y corriente que no tiene privilegios. No privilegiados. Cuando hablamos de privilegios son de dos tipos, son jurídicos y son económicos. Jurídico significa que no hay igualdad ante la ley, que hay una ley para los aristócratas, otra ley para el pueblo llano, otra ley para los sacerdotes, otra ley para los militares. Pero eso sí, los jueces siempre van a ser gente de arriba. O sea, nunca va a ser gente del pueblo como yo que me va a juzgar a mí de igual a igual, sino los de arriba. Privilegios económicos. Hay que pagar impuestos, ¿verdad? Es evidente que no hay ninguna sociedad que se sostenga sin impuestos. ¿Quién paga impuestos? Solo el pueblo llano, nunca los privilegiados. ¿Qué porcentaje hay de pueblo llano y del 98%? Claro. Entonces, ¿no podíamos acabar con eso? Claro, no solo podríamos, sino que deberíamos acabar con eso. Junto con eso, además, pues digamos que hay una gran unidad entre la monarquía y la Iglesia, también por razones históricas, porque nacieron a la vez y entre ambas tuvieron que sacar adelante un mundo caótico. Tuvieron que defenderse de muchas invasiones y peligros, y entonces pues hicieron ahí causa común y se llevaron muy bien. Pero eso también es el peligro de que esa concentración de poder sea muy excesiva, ¿no? Mucho peso sobre la gente normal, ¿no? A lo mejor podríamos tener un poco más de libertad de pensamiento, un poco más de libertad de conciencia, un poco más de libertad de expresión, incluso libertad de religión, ¿no? O sea, si a mí me apetece no tener esta religión, claro, antes eso no se podía. Entonces, contra eso protestan los ilustrados franceses. Otra cosa es que tú me digas, bueno, y para conseguir eso había que pasar por la guillotina al rey y a la reina, había que provocar una guerra civil contra la mitad de los franceses que no estaban de acuerdo con que eran todos monárquicos y católicos. Entonces, como ustedes no piensan como yo, y el ejército lo tenían los revolucionarios, no lo tenía el pueblo. Claro. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido Revolución Francesa? Yo te contesto, estaríamos donde estamos ahora. Hubiéramos conseguido esos derechos y libertades. ¿Y usted cómo lo sabe? Pues porque ya se había ensayado antes. ¿Y quiénes lo habían ensayado? Pues 4 días antes lo habían ensayado las colonias inglesas de Norteamérica. De hecho, los franceses lo que están diciendo es, hay unos ingleses que están en Norteamérica que se acaban de emancipar, y entonces han creado una sociedad impresionante, una democracia perfecta y tal, pacífica, con 4 tiros. O sea, es que sí, se han tenido que poner un poco al ejército británico, pero ha sido una cosa, y no podíamos hacer lo mismo, entonces intentan hacer lo mismo, pero por una parte se les va de las manos porque el pueblo, así como todos los ingleses en América estaban dispuestos a que no querían seguir siendo, y siguen conservando su religión. Los americanos son profundamente calvinistas, luteranos en América. Entonces los franceses son muy radicales, o sea, no queremos ni al rey, ni a la religión, ni nada. Entonces, por eso es una revolución muy peligrosa porque te deja a la gente muy descolocada y si no piensas como yo, además te voy a matar. Entonces es violentísima. Y como se les va de las manos, pues tienen que llamar a Napoleón. Y claro, Napoleón, claro que pone orden, pero pone orden ¿a base de qué? Pues a base de cañones y a base de bayonetas, ¿no? Y luego, cuando ha conseguido poner orden, dice, bueno, aquí mando yo. Ya que estamos, y muy bien, no queremos rey, pero me voy a llamar cónsul. Y luego, como lo de cónsul le queda pequeño, dice, bueno, voy a ser cónsul vitalicio. Es decir, como un rey, o sea, hasta la muerte. Y luego, además, como lo de cónsul vitalicio me queda pequeño, me voy a coronar emperador. Claro, y tú dices, a ver, repita, por favor, porque usted mata a un rey porque tal, y usted va a ser emperador. Y además, usted empieza a extender estas ideas por Europa a cañonazos y va poniendo a sus hermanos como reyes de los diferentes estados que va conquistando. En España, en Italia, en Austria y tal, todos sus hermanos reyes. Pero, oiga, esto es una farsa, ¿no? Una farsa. Y además una farsa criminal. No es una farsa cualquiera, no es una obra de teatro. ¿Por qué criminal? Pues porque ha exigido muchísimas vidas de francesitos contemporáneos suyos. Y luego
¿Sabes cuántos europeos pudieron morir en los campos de batalla de Europa por las guerras napoleónicas? En 15 años, ¿eh? Napoleón está ahí operando entre 1800 y 1815. Esa cifra no la sabe nadie, es muy difícil, pero entre 5 y 10 millones. Joder. Aunque pongamos la mínima, ¿tú sabes lo que son 5 millones de muertos? Con los medios de la época. Tú no tenías aviones, ni bombas, ni ametralladoras, ni... Sí. Es una auténtica salvajada. O sea, yo lo que saco de todo esto es que en parte la clave la has comentado antes, y es que todas estas ideologías, o todo lo que proponen por lo menos, no son compatibles con la naturaleza humana, ¿verdad? Son inhumanas. Muchas gracias. Son profundamente inhumanas. Pero, ¿sabes lo que me dicen mis alumnos cuando explico estas cosas? No el primer día, ¿eh? El primer día, bueno, ellos observan y tal, el segundo día tal. Pero si sigues explicando, ellos van cotejando también las cosas que yo les voy diciendo, lo van cotejando con otros libros, con Google, a ver qué dice Google sobre esto. Entonces van viendo que todo es correcto, el número de muertos de los nazis, número de muertos de los... Muchos alumnos me dicen, profesor, tengo la sensación de que a mí me han estado engañando durante muchos años. Respuesta, correcto. Pero, ojo, no significa que tus padres o tus profesores te hayan engañado o te hayan engañado voluntariamente. Lo que significa es que tú vives en un mundo que está profundamente ideologizado y que las tesis de las ideologías tú las estás comiendo y bebiendo en la música que oyes, en las novelas que lees, en las películas que ves, en todo lo que te llega a ti. Las ideologías han ganado también la guerra cultural. O sea, perdón, una cosa. Entonces, o sea, sacando todo esto, la conclusión en cierta medida, ¿no?, es que las ideologías te venden la libertad, que en verdad, por lo que yo entiendo, es más que te venden libertinaje oculto bajo el término libertad, pero realmente tú no eres libre porque estás manipulado durante todo ese rato. Una ideología es una gigantesca manipulación, claro. Y claro que cuando me dicen, a nosotros nos han engañado, a ver, ningún profesor tuyo ha pretendido engañarte. Otra cosa es que algún profesor tuyo no tiene por qué saber estas cosas. Entonces, a lo mejor ha repetido tesis ideológicas pensando que eso era correcto, ¿no? Pero él, que sepas, o sea, sería lo último que hiciera intentar engañarte, y tus padres menos, ¿no? Pero tus padres y tus profesores también son hijos de su época. Y entonces, no tienen por qué tener una formación filosófica, histórica muy fina. Por lo tanto, también se han tragado un montón de cosas. Porque yo, cuando tengo que explicar estas cosas, esta conferencia, cuando lo hago en formato conferencia, o sea, el libro es muy clarito, el libro te queda claro, son 130 páginas, 10 páginas por ideología, entonces ahí te queda todo súper claro. Pero mucha gente no lee el libro y entonces pues viene a una conferencia. Una conferencia yo solo tengo 1 hora para explicar todo esto. Entonces voy poniendo imágenes que son muy escogidas, muy impactantes, muy bonitas. Y normalmente el que viene a las conferencias no son chicos de vuestra edad, son chicos de la edad de vuestros padres o señores de la edad de vuestros abuelos. Y todos dicen lo mismo. Dicen, joder, yo no tenía ni idea de esto. Es que no tenía ni idea de esto. O sea, a mí también me han estado engañando. Y yo volviendo un poco a lo que es el origen, ¿no? Bueno, no el origen, ¿no? Pero retomando incluso más años atrás, has hablado en algún podcast, yo te he escuchado recomendar Marco Aurelio y demás, y ahora, a día de hoy, como que en redes sociales hay como una especie de, no ideología, pero de corriente de pensamiento, de el pensamiento estoico, de que para ser feliz o para sentirte mejor o para ser más, pues tener más rendimiento, tienes que tener un pensamiento estoico y así, pues digamos que no vas a tener tantos problemas porque no te comes la cabeza, ¿no? ¿Qué opinas tú de este pensamiento estoico? A ver, el estoicismo no tiene nada que ver con una ideología. No, está claro. Sí. Es justo lo contrario. Es una filosofía muy seria, muy importante, de las más importantes de la antigüedad. Y es una filosofía que se ciñe solo a la ética, es decir, no es filosofía política, no es metafísica, no es antropología sí, no es psicología, porque la filosofía tiene muchas partes, no es lógica, es ética, pero la ética es quizá la parte más importante de la filosofía.
porque es lo que te explica y te reconduce la conducta, cómo debe ser la conducta humana, que en el fondo es lo que queremos, ¿no? Y es la filosofía ética más importante de la antigüedad. Vamos, no la más importante, pero sí la más extensa, porque se extiende a lo largo de 5 siglos, desde el 2,5 antes de Cristo hasta el 2,5 después de Cristo. Y tiene representantes tan importantes pues como Séneca, como Marco Aurelio, como el esclavo liberto Epicteto, en parte como Cicerón, o sea, gente muy... Y luego, no te he dicho Sócrates, Platón y Aristóteles porque de alguna manera los estoicos beben en estos grandes, ¿no? En los 3 grandes. El padre de la ética es, digamos, por lo menos el análisis escrito mejor que se ha hecho es Aristóteles, la famosa Ética a Nicómaco. Lo que pasa es que Aristóteles es del siglo IV, entonces no es... ¿Y qué es todavía qué es lo no que ha nacido el defiende estoicismo. El estoicismo más puro. O El más estoicismo defiende... para entenderlo en... Sí, defiende las 4 virtudes fundamentales que ya habían sido descubiertas por Homero y que personifica, por ejemplo, en Ulises y Penélope, y que luego las analiza muy bien Platón en sus diálogos, o sea, es Sócrates el que habla de esas virtudes y Aristóteles en la ética, y que son tomadas también por el cristianismo en lo que llamaría virtudes cardinales. Cardinales significa pues esenciales, ¿no? Fundamentales. Pero virtudes hay muchas, ¿no? Virtudes son formas de obrar bien. ¿Cómo se puede obrar? ¿De qué forma se puede obrar bien? Pues fundamentalmente de 4 formas, dicen los clásicos. Teniendo en cuenta que tú eres un animal racional, tienes la libertad y tienes que acertar en cada decisión, ¿no? Eres libre y constantemente estás eligiendo. El arte de acertar en cada momento se llama prudencia, que no es lo que la gente suele opinar por prudencia, que es no mojarse, tener cuidado y tal. No. La prudencia es, como digo, el arte de acertar. A veces tienes que tener cuidado, pero otras veces tienes que ser muy valiente y bien. En segundo lugar, por el hecho de que somos animales racionales, somos animales. El animal se rige por el binomio placer-dolor. O sea, voy a por el placer y evito el dolor. En el caso del hombre... el placer no está regulado por el instinto como en los animales, sino que tienes libertad. Está regulado por tu inteligencia. Pero el uso inteligente del placer no significa que yo voy de cabeza por los placeres, porque entonces vienen las adicciones y diversas patologías. Entonces lo que tienes que hacer es, al placer tienes que tenerlo controlado. Eso antiguamente se llamó templanza, o sea, hay que templarlas. Ahora se puede llamar autocontrol, dominio de sí, bien, valen todas esas palabras. Aunque yo soy partidario de conservar la tradicional. Luego, por el hecho de que tenemos que vivir en sociedad, el hombre es un animal racional, pero social, político, lo dice Aristóteles muy bien. No se puede vivir en sociedad sin unas reglas de juego. Esas reglas de juego se llaman leyes, y al que cumple las leyes se llama justo. O sea, la justicia es cumplir las leyes. La alternativa no es cumplo las leyes o no las cumplo. No. La alternativa es cumplo las leyes o selva, o sea, o la ley justa o la selva o el caos. Y en cuarto lugar, la última de las virtudes fundamentales es, teniendo en cuenta que somos que el bien cuesta trabajo, porque a nadie le regalan nada, o sea, el bien cuesta sacrificio, ¿verdad? Y hay que esforzarse para cualquier cosa. Tú quieres estudiar una carrera, quieres sacar adelante un trabajo y tal, pues tienes que esforzarte y sudar. Entonces, pues sudar la camiseta. Entonces, la cuarta virtud sería la fortaleza. La fortaleza se define como el estar dispuesto a sufrir por las cosas que merecen la pena. Ya la expresión merecer la pena es muy, muy buena, porque es merecer la pena. La pena es eso, sufrimiento. Bueno, pues los estoicos siguen estas 4 virtudes, pero las reducen a 2. O sea, le dan más importancia a 2. Yo se lo hubiera dado, por ejemplo, a la prudencia y a la justicia. Ellos se la dan a la fortaleza y a la templanza. Y de hecho, ¿pero por qué? Porque estaban en un mundo muy consumista, muy hedonista. O sea, la gente iba detrás de los placeres como loca. Era un estado, una civilización en descomposición por el hedonismo que reinaba. En ese sentido se parece mucho al mundo occidental en el que podemos vivir nosotros. Claro. Entonces,
decían que era máximamente importante dos virtudes: la fortaleza para saber decir que no, no, para saber esforzarte, porque el placer, sí, el placer es placentero, pero con eso no vas muy lejos, ¿no? Porque luego la vida no es puro placer, todo lo contrario, ¿no? La vida es dramática y es dura, y entonces necesitas y luego el saber la fortaleza y la templanza. La templanza es, ante los placeres, saber decir que no. Dice, bueno, hasta aquí hemos llegado. Pum. Es saber poner barreras, porque como vayas de cabeza a los placeres te van a pasar una factura muy peligrosa. Eso en latín se dice sustine et abstine. Sustine significa sostén, resiste, aguanta, y abstine significa renuncia, abstente. Qué buena, sí señor. Sí, joder, me he quedado sin palabras, estaba atendiendo. Sí, aquí pues para trasladarlo a las redes sociales a día de hoy es pues... Bueno, si quieres tener una mente estoica, pues ve al gimnasio, no bebes, no fumes, y ante los problemas intenta pensar en qué es lo que tú puedes controlar y no te... A ver, si quieres tener una mente estoica, lo que tienes que hacer es primero conocer a los estoicos. Yo te he hecho un resumen resumidísimo de lo que dice Marco Aurelio en su famosísimo libro Meditaciones. Entonces, no tienes ni idea de los estoicos si no te lees al menos un librito mínimo como el de Marco Aurelio, que por lo demás es un librito delicioso, Meditaciones. Y si quieres ampliar un poco más, pues lo que tienes que hacer es leerte las famosas cartas de Séneca a su discípulo Lucilio. Las puedes encontrar como cartas de Séneca, epístolas de Séneca a Lucilio. Las puedes encontrar editadas de muchas formas, pero si tú buscas cartas de Séneca te van a aparecer esas. Lucilio es un discípulo de Séneca, un chaval joven al que Séneca le va dando consejos de todo tipo. Y la mayor parte de esos consejos los puedes aplicar tú en el siglo XXI, en 2024, en España. ¿Y nos podrías decir alguno, así sí, más a bote pronto? Por ejemplo, el tema de los placeres. Te da una teórica sobre los placeres, los que convienen, los que no convienen, cuándo convienen, cuándo... Por ejemplo, el tema de la amistad. ¿Qué es la amistad? Pero claro, a lo mejor nosotros tú y yo podemos pensar que la amistad es pues salir con unos amigos a tomar unas cervezas y tal. Sí, reírte y... Bueno, eso está muy bien, pero hay muchas más cosas que se puedan decir sobre la amistad y cómo tiene que comportarse exactamente un amigo. Y, por ejemplo, el tema de las vacaciones. ¿Qué tienes que hacer con tu tiempo libre? Porque el tiempo libre se puede emplear de muchas formas y puedes ir a muchos sitios. ¿Tú piensas que en la época de Séneca no había sitios donde que estaban de moda, playas de moda donde podías ir? Y pues Séneca le habla de eso, ¿no? Que hay ciertas playas en el Mediterráneo donde es que no pintas nada. Un tipo como tú, no, porque es que no solo vas a perder el tiempo, sino que es que además vas a volver mucho peor por el tema, por las costumbres y por las... Ya. Por ejemplo, Marco Aurelio, en el libro, en Meditaciones, Marco Aurelio, claro, era un emperador romano, era un tipo inmensamente rico, ¿no? Y sin embargo vivió siempre como un pobre. Vivió con lo opuesto. ¿Por qué? Pues porque sus padres le educaron de una forma muy austera. Entonces él entendió que la austeridad era buenísima, mucho mejor que el lujo. Porque el lujo te corrompe, te despista, te hace imbécil, te hace estúpido. Entonces, una de las cosas que dice Marco Aurelio en el libro es que él agradece profundamente a sus padres que le hayan educado lejos de las costumbres de los ricos. No lejos de los ricos, porque él tenía que moverse entre gente rica, entre aristócratas, pero a mí me han educado lejos de las costumbres de los ricos. Yo no vivo como los ricos. Muy bueno. Perdona, llevándonoslo esto, claro, a mí me hace mucho, por ejemplo, pensar en temas como la ideología de género, ¿no? Que está ahora como muy presente, la libertad sexual que hablabas, y yo creo que es algo, o sea, como una reflexión mía, que es algo muy importante también tener esa templanza para saber controlarte y todo esto. No sé cómo lo ves. ¿Qué opinas? A ver, primero, la ideología de género es una ideología. Por lo tanto, digamos que es algo profundamente erróneo. No tiene nada que ver con la realidad. Claro. Segundo, tú antes decías, pero son un poco inhumanas, ¿no? Quizás sea la más inhumana de todas, porque se enfrenta y además
aquí sí que puedes decir, pero oiga, eso de objetivo no tiene, eso sí que es una cosa absolutamente subjetiva y opinable que además es falsa. ¿Por qué? Porque usted se está enfrentando a la biología. O sea, cuando usted me dice que hay 135 géneros, yo le podría decir, pero usted está loco. O sea, pero usted es que no ha abierto los ojos y no ha visto lo que... Y cualquier cosa que tú me intentes decir sobre eso es una teoría absurda. Pero alguien tiene que decirlo. En este caso, de la misma manera que alguien tuvo que decirle al rey, engañado por aquellos sastres que le decían que iba vestido con unos ropajes riquísimos, pero que solo los malvados no los veían, alguien tuvo que decirle al rey, dijo, oiga, es que usted va desnudo, el rey va desnudo. Tuvo que ser un niño, pero todos los demás estaban asustadísimos, ¿no? Entonces, alguien tiene que decir que esto es una aberración. No solo un error, es una aberración. Por eso las consultas de los psicólogos y los psiquiatras se están llenando sobre todo de niños, ¿no? De gente joven que tiene unos problemas tremendos de identidad. Pero eso está estudiadísimo. Sí, de hecho había que ver la historia de cómo surgió el término género y ya ahí, ¿sabes? Porque el término género como tal es una invención. O sea, yo estaba dando clases en... Ay, perdón, te he interrumpido. No, sí. Como es una conversación, ¿verdad? Espontánea. Sí. Aquí voy yo, que soy el profe, y el niño calla. Pues no, estaba dando clases en la Universidad de Montevideo, la UM, en Uruguay. Entonces, en el 2017, entonces una alumna me dijo, profesor, ¿esto de la ideología de género qué es? Y yo le dije, pues no lo sé muy bien, porque es una cosa que están haciendo y tiene muy poco recorrido. Eso en el 2016, o sea, a mí me sonaba lo que era aquello, pero bueno, tú fíjate a dónde hemos llegado ahora, porque ahora la tienes en todos los sitios, en todos los ordenamientos jurídicos, en muy pocos años, en media docena de años. Yo le expliqué lo que era la ideología de género, sí que lo sabía, ¿no? Pero no como para ponerme a dar unas clases, y le dije lo que pretendían y me dijo, o sea, los alumnos me dijeron, oiga, pero esto es absurdo, esto que usted está contando. Y dije, sí, es absurdo. Pero entonces eso no se lo creerá nadie. Y yo les dije, pues sí, se lo va a creer mucha gente. Pero oiga, eso es imposible, ¿cómo se lo van a creer? Digo, pues entre otras cosas, haciendo por ley que esto se implante en la sociedad y educando desde abajo. Pero ¿cómo educando desde abajo? ¿Esto se lo van a contar a los niños? Digo, claro. O sea que eso se lo van a contar a los niñitos de Uruguay. Y yo ahí tuve que decirles, pero vamos a ver, señores, ustedes no leen la prensa de su país, porque en ese momento en Uruguay había un gran jaleo social porque se estaba implantando la reforma educativa, una reforma educativa copiada de España. O sea, hay países hispanoamericanos que de España solo copian lo peor. O sea, yo no sé cómo lo consiguen, pero van y te copian la LOCSE, ¿eh? O sea, tal cual. Entonces, claro, ahí iba yo diciendo, oiga, pero ¿cómo se les ocurre a ustedes copiar semejante bodrio? Que en España estamos todos hasta aquí de la LOCSE y sus experimentos. Pues, ¿usted no lee en la prensa de su país? No, pues no, tal. Eso es lo que le pasa, ¿ves? Por no leer la prensa. Había una contestación impresionante por... Sí, de hecho, en el último podcast que grabamos, que era un debate sobre gordofobia, o sea, imagínate, un término que eso sí que ha surgido hace muy poco. Y hablábamos en un caso de que, bueno, era la Pam, una chica de... Bueno, no sé si es Podemos ya, Sumar o por la mezcla esta rara. Que quería pues, hacer una cuota mínima de personas con obesidad en el Parlamento. Y que tuviera que haber pues, al menos un mínimo de X personas en el Parlamento con obesidad y ya está. ¿Por qué? Pues porque apenas hay personas con obesidad en el Parlamento, entonces eso es que se está discriminando a las personas con obesidad. Tengo que decir dos cosas. Que no sé... A ver, pero como ya estoy cansado, pues ya se me están olvidando. A ver, una de las cosas... yo te pregunto, ¿tiene alguna relación el marxismo con la ideología de género, con otras ideologías? No lo sé. Bien. Bueno, alguna cosa sí, y es que la verdad no les importa. Eso sí. Ya, no tienes por qué saberlo, pero tiene que ver... Tú fíjate que
el marxismo cultural, la reinvención cultural del marxismo, cuando la lucha de clases violenta no va a funcionar, por lo menos en los países mínimamente desarrollados, ¿no? Porque aquí nadie está dispuesto a coger un fusil y empezar a ametrallar al empresario, ¿no? Porque, oiga, eso ya no funciona. Pero vamos a aplicar la lucha de clases a otro tipo de colectivos. Vamos a enfrentar a las mujeres con los hombres, a los homosexuales con los heterosexuales, a los inmigrantes con los nativos, a los gordos contra el resto del mundo. Y vamos a hacer una lucha de géneros también, a los transexuales contra... de forma que todo sea violentar las cosas, y entonces minorías que se sientan además discriminadas, no sé qué, y que pidan unos derechos y complicar las cosas, porque lo propio de una ideología, y en eso son hijas del marxismo e hijas de los revolucionarios franceses, es manejar muy bien, sacar muy buen rendimiento de a río revuelto ganancia de los ideólogos. Ellos manejan muy bien el caos, manejan muy bien, entre otras cosas porque dicen, ¿veis qué problema tenemos? O sea, aquí estoy yo para solucionarlo. Por eso nunca van a solucionar ningún problema, porque les interesa vivir del problema. Ellos viven de la violencia, cuanta más, mejor. O sea, por eso, cuanto peor, mejor. Eso es verdad, en las ideologías es verdad. No les interesa sacar de la pobreza y de la ignorancia a un montón de países, porque de eso viven, de prometer que nosotros os vamos a sacar de la pobreza y de la ignorancia. Tú puedes no creerme, no pasa nada, pero a ver, este señor, José Ramón, tú eres muy radical. Y efectivamente, soy muy radical. Radical significa el que va a las raíces. De ahí viene la palabra radical, de ir a las raíces. Yo soy muy radical porque intento ir a las raíces. Y porque no te cuento lo que pasa, sino las razones, o sea, ¿por qué pasa lo que pasa? O sea, yo, cuando te cuento las ideologías, después de las ideologías escribí una historia de Occidente, ¿eh? Hay que ser temerario para escribir una historia de Occidente en 200 páginas, ¿no? O sea, desde los griegos hasta la actualidad. ¿Pero por qué puedo escribir eso? Porque no te estoy contando lo que pasa en Occidente en 20 siglos, porque no tendría ni una enciclopedia de 500 tomos. Te estoy contando cuál es la razón de que pasen esas cosas. ¿Qué tienen en la cabeza los tipos que impulsan la historia? Entonces, eso ya es otra cosa. Entonces, yo no te digo, tienes que saber historia. No, tienes que comprender la historia. Porque saber historia no es atiborrarte de datos, que es lo que puede tener un chaval después de un bachillerato. O sea, tú sales del bachillerato y has estado ahí un montón de años en tu colegio, has estudiado historia de España, historia de Europa, historia universal y tal, y al final te hacen 4 preguntas mínimamente tal de relacionar y te quedas bloqueado, te quedas en blanco. Digo, ¿por qué? Porque no te han enseñado a pensar, o porque no te han enseñado a pensar las causas. Te han embutido datos y datos y datos. Los datos son importantes, pero sobre los datos hay que pensar y reflexionar. Y con todo esto que hemos comentado, ¿a dónde crees que va todo digamos, el ámbito social de cara a la Agenda 2030 y todos estos tipos de movimientos y promesas? Bueno, ahora mismo vivimos en un mundo donde las ideologías han ganado por goleada. Están en todos los sitios. ¿A dónde vamos a ir? No lo sé, no lo sabe nadie, porque la historia siempre está abierta y además, como estamos comprobando, te puede dar un susto en cualquier momento. Y no me estoy refiriendo solo al tristísimo susto de una gota fría como la que ha sobrevenido sobre Valencia, que pobre gente, ¿verdad? Eso no va a cambiar la historia, ¿verdad? Pero sí una guerra como la de Ucrania, y eso sí te puede cambiar la historia. Y porque pasado mañana entra a Estados Unidos ahí, o se enfada con no sé quién, y luego se enfada a China. Entonces nunca se sabe qué es lo que va a pasar. O te llega, yo qué sé, otro COVID, pero la gente reacciona de otra forma diferente y, no sé, y se vuelven de repente más religiosos. Es que no lo sé, ¿no? O te llega un líder religioso que arrasa y se lleva... Es que no tengo ni idea. En definitiva, está por escribir y yo creo que con conversaciones como estas aportamos a que la gente pueda un poco protegerse, ¿no? Porque yo, a medida que estabas hablando, estaba pensando en, claro, si llevamos, por así decirlo, todo el tiempo engañados, si no entendemos el mundo en el que vivimos, ¿cómo puedo protegerme yo de las ideologías? Y sin duda creo que, oye, un primer paso, creo que este podcast es un primer paso.
Y yo creo que la otra solución está por donde tú has mencionado, que era el tema de leer y de conocer las bases. Sí, ir a la sobre raíz. todo el tema de las redes sociales hoy en día, que hace escasos, ¿qué? 15 años, 10 años, solo podías creerte lo que salía en la televisión, en periódico y radio, pero a día de hoy con las redes sociales, internet y demás, está como democratizándose todo más, como la verdad verdadera, ¿no? Claro, Que hay de se llama. todo, ¿no? Es como infoxicación absoluta, ¿no? Sí, pero antes solo había lo que interesaba. Entonces, Eso por lo es. menos, tenemos esa libertad de decidir cómo pienso. Antes era, te lo implantan y ya está, porque el único medio, digamos, era pues el que controlaba la gente que estaba en el poder. O eso es por lo menos lo que yo estoy notando a día de hoy. Tú, Kiko o Jaime, Mm. vosotros me preguntáis, bueno, entonces hay que leer. Digo, sí. ¿Hay que leer mucho? Digo, no. Hay que leer cosas buenas, cosas que merezcan la Venga, pena. pues una... No, es que no es lo mismo. Entonces, pues yo te digo, hay que leer, sí. Entonces tú sales de aquí, vas a la primera librería que entras y vamos aquí a comprar libros. ¿Y qué libros? Bueno, este que parece que... Eso no tiene ningún sentido. Cualquier librero mínimamente profesional te dice que el 90% de las cosas que recibe son perfectamente prescindibles. Y eso con mucha generosidad, ¿eh? 90%. Pero eso te lo decían ya hace muchos años. Ahora lo mismo o más. Segundo, las ideologías a ti te llegan también por lo que lees. Por el teatro que ves, por el cine que ves, por las novelas que lees, tal. Incluso yo te puedo decir, bueno, las ideologías afectan, por supuesto, a los novelistas, a los cineastas, a los... y entonces hay que escoger muy bien. ¿Y cómo se escoge muy bien? Pues tienes que tener gente de referencia que tengan para ti una enorme credibilidad, y no uno ni dos, sino varios, y que a los que puedas preguntar ¿qué es lo último muy bueno que has leído? O lo último muy bueno que has leído sobre historia de España, sobre América, sobre la última novela sobre no sé qué. Entonces que te vayan diciendo, ¿no? ¿Y a qué autores merece la pena? ¿A qué autores merece menos la pena? Entonces tienes que encontrar gente así. A veces no tiene por qué ser fácil, pero si buscas encuentras, porque hay mucha gente. Y además, como dice el refrán, pues Dios los cría y ellos se juntan, tanto para bien como para mal. Un macarra pues se va a juntar sobre la marcha con muchos macarras, pero un tipo con una gran finura intelectual se va a juntar con gente como él. Entonces, tú tienes que dar con esa gente. Y en la universidad tienes profesores así, tienes compañeros así. Entonces, como ya hemos llegado al final, ¿vale? Por tiempo, si puedes acabar con... ¿Hoy sigue siendo viernes o ya estamos en sábado? O sea, ya... Ahora mismo es domingo, me atrevería a decir. Domingo ya. O sea, esto han pasado 2 días. Han pasado 2 días y aquí hablando. Una pequeña recomendación de 5 libros o los que tú consideres. O sea, no muchos porque ya... Pues vale. 5 minutos o 2-3 minutos vale. Para una última recomendación. Bueno, estás preguntando a un profesor de filosofía, entonces tienes que darme un voto de confianza y los que nos están escuchando o viendo tienen que darnos un voto de confianza. Porque si te digo, bueno, tienes que leer primero la Odisea, digo, vale, pues tú fíate de mí, busca una buena versión de la Odisea de Homero. ¿Por qué? Pues porque vas a flipar, con lo que sabía esta gente. Vas a decir, ahí va, pero si estos tipos eran como nosotros. Y yo te diría, no, es justo al revés, tú eres como ellos. O sea, hay una continuidad cultural, tú eres nieto de estos señores griegos. Luego, ya que hemos estado hablando de Marco Aurelio, léete las meditaciones de Marco Aurelio. Marco Aurelio es un libro brevísimo, entonces, sí. Bien, te lo lees. Es muy cortito, sí. Fíjate que no voy a llegar al tiempo presente. Luego te vas a leer de todo el pensamiento platónico y socrático, porque Platón escribe sobre lo que dijo y pensó Sócrates en 30 pequeños diálogos. Te lees el diálogo más famoso de Platón, que es la apología de Sócrates, que es la condena a muerte de Sócrates. ¿Por qué le condenan a muerte? Hay una profundísima sabiduría y por supuesto hay todo un alegato contra la manipulación, porque a Sócrates le condenan a muerte porque manipulan a la opinión pública contra él, porque era un tipo, una persona non grata. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Entonces, léete la apología de Sócrates. Y luego,
un último... Bueno, léete Antígona. Antígona es Sófocles, es la mejor obra de teatro del mundo, quizá junto con Hamlet, pero es la que más se representa todos los años. Entonces, ¿por qué desde hace 2600 años la obra que más se representa es Antígona? Por algo será. Y luego es muy breve. Ahí tienes toda la problemática de la verdad, la conciencia. Y por último, no porque sea el menos importante, porque puede ser el más, tienes que leer algo de la Biblia. La Biblia empieza a escribirse antes que los griegos, antes que Homero. Los primeros libros de la Biblia son 73 libros. Entonces, léete algún libro de la Biblia. Yo te diría uno de los 4 evangelios, porque Jesucristo marca la diferencia. O sea, Jesucristo no es comparable ni con Buda, ni con Confucio, ni con Mahoma. Es otra cosa, muy por encima. Incluso aunque tú no creas que es Dios, porque puedes, en el mundo en el que vivimos, pues hay mucha gente que no cree en la religión y tal, pero aunque no creyeras que Jesucristo es Dios, desde el punto de vista humano, lo que Jesucristo hace y dice está muy por encima de cualquier otro líder religioso. Sí, es la única persona que ha marcado un antes y un después en la historia. Efectivamente. Entonces, te lees uno de los 4 evangelios, que son brevísimos, o el de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, uno de los 4, y tú mismo. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, José Ramón, a vosotros, por haber aceptado la invitación. Y nada. Y dejarnos en comentarios pues algún librito más y sobre todo dar las gracias también a Doctora House por una vez más hacer esto posible y nos vemos en el siguiente episodio. Eso es, Chao. gente. Cuidaos de las ideologías. Chao.